Estamos en la última semana de una serie que hemos llamado Restauración. Durante las 3 semanas anteriores hemos estado hablando acerca del amor de Dios. La primera semana miramos las Escrituras y examinamos la Biblia y cómo el corazón de Dios, la historia de Génesis, Apocalipsis es una historia de restauración. La segunda semana comenzamos a hablar acerca de cómo Dios desea restaurar nuestras relaciones, cómo Dios desea en primer lugar restaurar nuestra relación con Él, nuestra relación con los demás. Y la semana pasada completamos la conversación hablando del capítulo 21 del libro de Apocalipsis y cómo Dios no solo desea restaurar a nosotros, desea restaurarnos, sino que también restaura un cielo nuevo y una tierra nueva, el cual es el plan de Dios para que vivamos con Él por toda la eternidad. Así que hemos estado mirando el concepto bíblico de restauración y esta semana completamos las 4 semanas de plática y la semana que viene, como decía Francisco, comenzamos nuestra serie Estás en Casa y no te lo quieres perder. No te lo quieres perder por la oportunidad de conectar unos con otros, de conectar con Dios y de seguir haciendo de North Place una comunidad de fe, la cual cree en las relaciones, en la restauración de las relaciones y en el poder transformador de Dios. Vamos a estar viendo varias escrituras, pero vamos a terminar esta serie de una forma bien práctica, mirando cómo Dios da esperanza a todas las relaciones. Su objetivo fundamental es restaurar nuestra relación con Él, pero como producto, todas las relaciones quebradas en nuestra vida, Dios las restaura. Dios desea restaurar todas las relaciones y vamos a ver cómo el ser transformado por el poder del Evangelio impacta y al mismo tiempo transforma la forma en cómo yo busco reconciliación en todas nuestras relaciones. Una de las consecuencias del pecado fue la separación de Dios y el hombre. El hombre y la mujer se separaron de Dios a causa del pecado y hubo una alienación. Una alienación significa una separación total en distintas áreas de nuestra vida. Pero Él, a través de su Hijo Jesucristo, y esa es la buena noticia del Evangelio, Él vino a restaurar esa relación, la cual no depende de lo que tú y yo sintamos, de lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. El único esfuerzo en esa área es creer que Él es un Dios que restaura. ¿Y sabes qué? La buena noticia es que Él restaura todas las relaciones en nuestra vida. Lo desafiante es que en nuestro estado pecaminoso tenemos que luchar por la reconciliación. El Evangelio nos invita a la reconciliación de todas las relaciones. Debemos primero esforzarnos por alcanzar reconciliación, asumiendo nuestras ofensas, confesando nuestras faltas, buscando el perdón y ofreciendo a los que cometen errores el mismo amor. Y el que ha cometido faltas en mi contra, el mismo amor y la misma gracia que Dios nos ha ofrecido a nosotros. La ruptura relacional no es un tema nuevo. Lo ves en Génesis capítulo 4. Caín y Abel, hubo conflicto en las relaciones. Cuando tú miras a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, te encuentras una cantidad de ejemplos de personas que tuvieron conflicto entre sí. Inclusive Pablo en el libro de Efesios nos habla de 2 grupos de personas que tenían conflictos entre sí y asistían a la misma iglesia. La iglesia estaba en Éfeso. Y Pablo les escribe y les insta y les da un mensaje de reconciliación. Les dijo lo siguiente: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Escucha esto. 2 grupos de personas tenían problemas entre ellos, había conflictos relacionales y Pablo le dice lo siguiente: Cristo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba.
Pablo está dando un mensaje completamente directo. Hay unos ofendidos y hay unos que ofendieron. Y Pablo les está diciendo, a través de Cristo alcanzamos la reconciliación. A través de Cristo Él derrumbó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para Él. Un nuevo pueblo. No dijo dos pueblos, no dijo dos personas, dijo un nuevo pueblo para Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Es un mensaje muy fácil de entender, pero muy difícil de aplicar. Muy difícil de aplicar, sobre todo cuando nos han ofendido, cuando nos han agredido y cuando sentimos que alguien fue injusto por nosotros. Pero claramente puedes ver primordialmente dos cosas, dos formas principales en las cuales el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, era diferente a la cultura que lo rodeaba. En primer lugar, era una cultura que estaba claramente dividida por razas, por etnia, por religión, por posición social, por nivel educativo y por básicamente ciudadanía. Eran dos pueblos completamente separados, los cuales no se mezclaban uno con el otro, inclusive separados por lenguaje, etnia, religión, clase social. Sin embargo, la iglesia del primer siglo, la iglesia a la cual Pablo le está hablando, le dio una gran prioridad al cuidado de los pobres y al cuidado de los marginados, al tiempo que incluía en la iglesia toda clase social, gente de toda raza y gente de toda cultura en su comunidad de fe. Deja que eso se asiente por un momento. Pues tú miras la mayoría de las iglesias, sobre todo en Estados Unidos, una de las horas más segmentadas socialmente es el domingo en la mañana o en la tarde. Los blancos van a una iglesia, los negros van a una iglesia, los mexicanos van a una, los dominicanos van a otra, los salvadoreños van a otra, y nos segmentamos por grupo, pero no es lo que vemos en la iglesia de Cristo. No es el ejemplo que Él nos está dando, sino que nos dice, Cristo rompió con todas esas divisiones raciales, sociales, étnicas y educativas, y los prejuicios que teníamos en contra de otra gente, dice, Él los quebró cuando dio su vida y trajo unión y creó, no muchas iglesias, creó un solo pueblo. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Eso debe impactar cómo el cristiano ve la gente de otros países. Cómo el cristiano evalúa y busca la reconciliación con otros países. Era inaudito en el Imperio Romano ver lo que la iglesia del primer siglo estaba haciendo y contrastaba con la cultura dominante a su alrededor. Segundo, y es lo que quiero que nos apoyemos hoy, estos primeros cristianos eran radicalmente diferentes a la cultura que los rodeaba en la forma en la que abordaban el perdón y la reconciliación. Escucha esto bien. En la forma en que abordaban el perdón y la reconciliación. La iglesia primitiva era una comunidad, y cuando digo la iglesia primitiva, es la iglesia del primer siglo. La iglesia primitiva era una comunidad que perdonaba y reconciliaba. Fueron perseguidos constantemente. Fueron maltratados, pero Cristo en su evangelio les enseñó a perdonar. Les enseñó a perdonar y a no buscar venganza y a no tomar represalia. Buscaron perdonar y reconciliarse con todos, no solo entre ellos, sino incluso con las personas que los perseguían. Si ser transformado por el evangelio produjo esta cultura de perdón y reconciliación en la iglesia del primer siglo, ¿qué significa eso para la iglesia en el siglo XXI? Para responder a eso, vamos a mirar primero que nada algunos malentendidos comunes cuando se trata del concepto bíblico del perdón. Y es uno de los temas que toca la fibra de nuestro corazón, porque el perdonar es difícil. El perdonar es difícil, pero lo primero que tenemos que hacer es
cómo la Biblia, cómo el Evangelio transforma nuestra capacidad de perdonar y luego redefine el significado del perdón que la cultura le ha atribuido. Así que algunos malentendidos en cuanto al concepto bíblico de perdón. El primero, perdón y responsabilidad. Hay gente que no entiende la diferencia entre perdón y responsabilidad. Mucha gente piensa que ofrecerle perdón a alguien y responsabilizarlo al mismo tiempo por sus errores son dos cosas opuestas entre sí, que no pueden hacerse al mismo tiempo. Pero el objetivo del perdón no es eliminar la consecuencia de la ofensa o la responsabilidad de sus malas acciones. Esa no es la naturaleza del perdón bíblico. Bíblicamente tú puedes perdonar a alguien en tu corazón y aún así buscar justicia. Y quiero darte dos ejemplos, porque el propósito de la justicia de Dios siempre es una expresión de su amor. El propósito de la justicia de Dios siempre es el amor, incluso cuando parece duro, incluso cuando las consecuencias no nos tienen sentido. Porque lo más destructivo que tú puedes hacer por alguien es dejar que continúe en su pecado. Lo más que tú puedes hacer para demostrar falta de amor es no traer corrección ni justicia. Lo menos amoroso que tú puedes hacer por alguien es dejar que las malas acciones de una persona no sean confrontadas. Mira la sabiduría del libro de Proverbios, capítulo 27, verso 5. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. En otras palabras, la idea aquí nos está diciendo, es más amoroso confrontar y responsabilizar a las personas que ocultar la verdad y encubrirla. Si tú crees que perdonar a alguien es igual que dejarlo libre de culpa por los errores que ha cometido, en realidad estás siendo poco amoroso con esta persona, porque estás contribuyendo a que la probabilidad de que continúe en su error y continúe en un comportamiento destructivo, vaya en aumento. Y voy a ser bien franco, esa es la razón por la cual muchos pedófilos asisten a las iglesias, en busca de presas, en busca de menores y en busca de niños para cometer maltrato y abuso. Ahora, hay iglesias que no predican bíblicamente acerca del perdón y la responsabilidad, y cuando eso ocurre y ocurre una mala acción de parte de un pedófilo o un abusador de niños, de menores, simplemente lo barren debajo de la alfombra para evitar las consecuencias. Ese no es el perdón bíblico al cual Dios nos llama. Nos llama a perdonar, pero no a evitar el castigo ni la retribución. Si amas a esa persona, si amas a los niños a tu alrededor, y en términos de responsabilidad social, lo mejor que podemos hacer es reportar y asumir las consecuencias de su conducta. Piénsalo de esta manera. Digamos que una mujer casada, con hijos, es abusada y maltratada por su marido. Acaba de recibir golpes, acaba de recibir una paliza. Antes que nada, lo primero que esta mujer debe hacer, necesita hacer inmediatamente, es ir a un lugar seguro y segundo, entrar en contacto con las autoridades locales. Por amor a sus hijos, por respeto a su propia dignidad, amor a los demás, por amor a sí misma y por amor a quien todavía es su esposo, ella debe buscar inmediatamente responsabilidad y justicia por esas malas acciones. Porque nunca es amor dejar que alguien siga en pecado. Lo repito otra vez, nunca es amor dejar que alguien siga en su pecado. Claro que debe comenzar a trabajar en el perdón en su corazón, pero bíblicamente el perdón no significa que ella barre las malas acciones debajo de la alfombra. En realidad está siendo poco amorosa para sí misma, para la persona que cometió la agresión, para sus hijos, para los demás y para la comunidad en general.
sin confrontación, sin dar cuentas y sin consecuencia, es poco probable que el esposo de esta mujer cambie. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Okay. La clave aquí es la motivación. La clave es la motivación, el por qué lo hacemos. Estamos buscando responsabilidad y justicia como expresión de amor, con la esperanza de que esta persona sea transformada, o nuestro motivo es castigarlo y traer represalia y venganza. Ahí está la diferencia en el motivo del corazón, no en la acción. Por eso Pablo nos dice cuando le escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Todo se reduce al motivo de nuestros corazones. Según las Escrituras, según la Biblia, nuestros corazones son engañosos de por sí. Son engañosos y perversos sin el verdadero poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Siempre vamos a tender a buscar el mal y a pagarlo por el mal. Pero si estamos siendo transformados día a día y semana a semana por la gracia de Dios, podemos perdonar mientras seguimos buscando obtener responsabilidad y justicia. Otra área en la cual hay muchos malentendidos que se tratan acerca del perdón bíblico. Esa fue el perdón y responsabilidad. La segunda es perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación. Elegir caminar en perdón no te garantiza la reconciliación con esa otra persona. Elegir caminar en perdón no te garantiza la reconciliación con esa otra persona. De hecho, el perdón y la reconciliación no es lo mismo, no son lo mismo. Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 12. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, en otras palabras, hay una parte que depende de ti y hay una parte que depende de la otra persona. Lo que significa, es posible que tú camines en perdón, es posible que lo hagas todo bien y que la reconciliación no suceda. Pablo deja bien claro, tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte para caminar en perdón. Pero eso no significa que la otra parte siempre va a responder de una manera que nos lleve a la reconciliación. Estamos llamados a caminar en perdón y mantener abierta la puerta de la reconciliación, pero es responsabilidad de la otra persona en el proceso llegar a la reconciliación. Por eso Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes. En la Biblia, el verdadero perdón tiene por lo menos dos dimensiones fundamentales que se relacionan directamente con la reconciliación. La primera, hay una dimensión vertical y hay una dimensión horizontal. Una dimensión vertical y una dimensión horizontal. La relación vertical es tu relación con Dios. Esa relación vertical afecta todas las relaciones horizontales. ¿Están conmigo hasta aquí? No es que yo tenga una relación con Dios y eso no afecta a las demás relaciones, vivo como quiera, vivo de acuerdo a la cultura. Dice, no, el verdadero evangelio tiene el poder de transformar tu relación con Dios y de transformar tu relación con todos los demás. Eso es lo que el evangelio nos invita a hacer para vivir una vida más como la de Cristo. Ambas dimensiones tienen que ser consideradas juntas. Cada relación, las relaciones verticales, las relaciones horizontales, tienen al menos estos dos componentes. Cuando tú piensas en el primer componente de la relación vertical, debes comenzar pensando en lo más retante o en lo que sería más difícil quizás para nosotros. En tu relación con Dios, tú comienzas tu relación con Él en humildad. Tú comienzas tu relación con Él reconociendo, yo soy un pecador el cual ha cometido errores. Soy un pecador que necesita el perdón de Dios. Eso es un elemento esencial en tu relación con Dios. Cuando tú entiendes que eso impacta toda tu vida y te vuelves humilde. Y entonces eres capaz de humillarte delante de Dios. Y la humildad de poder verte a ti mismo
y a ti misma por lo que realmente eres, te ayuda a perdonar a las demás personas. Cuando tú te ves por quien verdaderamente tú eres, un pecador necesitado del perdón de Dios, te ayuda a ver tu relación con las demás personas de manera diferente, porque tú dices que yo también soy un pecador. Yo también cometo errores, donde deja de haber sentimiento de superioridad. Ya no hay sentimiento de superioridad ni de sentirte mejor que. Esa es la primera parte. La segunda, hay una buena noticia en tu relación vertical con Dios. La primera, tienes que verte a ti mismo como un pecador necesitado de la gracia de Dios. La segunda es que cuando tú piensas en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario y cómo Él fue clavado en aquella cruz en consecuencia no de su pecado, sino para cargar tu pecado y ser capaz de ofrecernos el perdón, despierta en ti gratitud y alegría en tu corazón. ¿Están conmigo hasta aquí? La primera, soy un pecador. La segunda, expresa gratitud y alegría porque tú ocupaste mi lugar, porque tú me perdonaste. Y cuando tú piensas en eso, te sientes profundamente valorado y tienes una profunda sensación de gozo y de agradecimiento en ti. Entiendes de forma profunda y ves las ofensas de los demás, ya no a través del lente del dolor que produjo en tu corazón, sino que lo ves a través del lente. Yo también soy pecador en necesidad de perdón, pero al mismo tiempo vivo agradecido por el sacrificio que Él hizo por mí y al mismo tiempo con un agradecimiento por el valor que Él me asignó al poner su vida en mi lugar. Y eso va poniendo en perspectiva nuestras ofensas. Va poniendo en perspectiva lo que la cultura nos ha enseñado acerca de, no del veneno que es la falta del perdón, sino lo que la cultura nos ha inculcado de utilizar tus sentimientos como guía central para decidir si pides perdón o no. Si decides buscar el perdón a través de simplemente la falta de otra persona sin contemplar tu propia posición, nunca vas a llegar a perdonar a nadie, nunca va a haber reconciliación ni la restauración de esas relaciones que el Evangelio quiere traer a tu vida y bendecirte con ella. Ahora, piensa en cómo esa comprensión de lo que acabamos de mirar afecta la forma en cómo tú te relacionas con alguien que te ha hecho daño. Cuando nos humillamos delante de Dios por nuestra propia pecaminosidad, y al mismo tiempo tienes ese profundo sentido de seguridad y valor propio, sentado en el amor y la aceptación de Dios, eso te da una nueva identidad. Cuando Él dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Cuando Él dijo, tú eres una nueva criatura, está también redimiendo y transformando cómo tú perdonas, cómo tú te relacionas y cómo tú te reconcilias. De hecho, nos llama que somos ministros de reconciliación. Tú no puedes llamarte seguidor de Jesucristo y andar por ahí sin perdonar. O sea, te la dejo para que se asiente. Vamos a mirar Marcos capítulo 11, verso 24 al 25. Aquí la gran pregunta. Y si la otra persona no responde positivamente a tu compromiso de perdonar, ¿qué vas a hacer? Va a hacer lo que dijo Jesús en Marcos 11, 24 al 25. ¿Están listos? Como dos de ustedes. El tema de hoy les está cayendo fatal, ¿verdad? Pero es importante para su crecimiento espiritual y para el mío. Es importante en poder decir, yo soy una nueva criatura con nuevos propósitos. Soy una nueva creación, la cual Él vino a redimir, a reconciliar y a restaurar todas las relaciones en tu vida. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa y si creen que han recibido, será suya. Que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados.
Lo que no está diciendo aquí es que tú tienes que perdonar para recibir el perdón de Dios. No, Él te perdona independientemente. Lo que sí te está diciendo ahí, recordándote tu condición de pecador, no debes usarla, tu posición, para determinar a quién perdona. Sino que te está diciendo perdona a todo el mundo. Cuando tú se te ocurra orar, acuérdate que debes adjudicar a tu oración el elemento de perdón, de reflexión y de examen. Luego, tú comparas eso con lo que dice Lucas capítulo 17 y vas a ver claramente que el perdón y la restauración no siempre son lo mismo. En Marcos 11 te dice perdona independientemente, no pone ninguna condición. No pone ninguna condición, te dice perdona a todos aquellos. En Lucas 17, 3 y 4 nos habla de la diferencia entre el perdón y la reconciliación. En otras palabras, no siempre vas a encontrar reconciliación. Pero mira lo que dice. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Eso parece familiar, ¿verdad? En el Talmud, uno de los escritos antiguos que utilizaban los judíos para utilizar como guía moral, decía que tú tenías que perdonar 3 veces. Aquí en Lucas 17, 3 al 4, Jesús dice tú tienes que perdonar 7 veces al día. San Pedro luego viene y le pregunta, ¿cómo es esto de 7 veces al día? Y Jesús le dice, no son 7 veces nada más, tienes que perdonar 70 veces 7. Entonces a veces nos perdemos de las conversaciones que iban llevando Pedro y Jesús, pues simplemente decimos perdona 70 veces 7. Tiene un contexto cultural, tiene un contexto histórico y tiene un contexto en Lucas 17, 3. Pero te está diciendo, si la persona muestra arrepentimiento, va a haber reconciliación. Si la persona la tienes que perdonar no matter what, independientemente de, pero si la persona muestra arrepentimiento, aún cometa falta 7 veces al día, esposas escuchen bien esto, esposos escuchen bien esto, sea 7 veces al día, te dice, si muestra arrepentimiento, lo tienes que perdonar. Significa que hay una oportunidad para reconciliación cuando tú piensas que la reconciliación no es posible. Porque te han lastimado demasiado. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Ok, vamos a lo próximo. Si hay arrepentimiento, perdónalo. No hay condición para ese perdón. Pero la reconciliación depende de cómo la otra persona responda a su perdón. Hemos hablado de los errores más comunes o la distorsión más común desde la perspectiva bíblica en cuanto al perdón. Perdón y responsabilidad, perdón y reconciliación. Y los últimos 2 o 3 minutos que nos quedan, vamos a mirar perdón y confianza. Perdón y confianza. El perdón y la confianza tampoco es lo mismo. Mucha gente asume erróneamente que para perdonar de verdad tienes que restaurar inmediatamente la relación al mismo nivel de confianza que tenías con esa persona antes de que pecara contra ti. Y ese no es el caso. Ese no es el caso. El perdón y la confianza no son la misma cosa. Si estoy caminando en perdón bíblico, yo tomo la decisión de perdonar. ¿Qué significa tomar la decisión de perdonar? No traer al pasado al presente continuamente. Usted ha hablado con personas que dicen, yo te perdono, pero cada vez que tienen un altercado o una diferencia, te traen el pasado al presente. No estás perdonando. Estás hurgando la llaga, pero no es perdón. Son 2 cosas diferentes. Entonces, el perdón y la confianza no es lo mismo, no es lo mismo. Tomo la decisión de no traer acciones pasadas a la persona continuamente, pero siempre dejo la puerta abierta para que se gane de nuevo la confianza. El perdón se da, pero la confianza se gana. El perdón se da y se otorga. La confianza se gana a través del tiempo. Hay un cuarto y último malentendido sobre el perdón. Hablamos perdón y responsabilidad, perdón y reconciliación, perdón y confianza. El último es perdón y empatía. Perdón y empatía. Cuando eres tú quien te han ofendido, estás pensando en esa persona, hombre, debió estar aquí, a que le mando el sermón para que aprenda lo que es el perdón, siempre que nos han ofendido, ¿verdad?
y necesitas que alguien pida perdón. Pero hay otra cosa que es el perdón y la empatía. Muy a menudo no somos empáticos con una persona o con grupos de personas que han sido dolidas y agraviadas. Escuchamos esta plática y eso es lo primero que pensamos. Ándale, escúchalo, ponlo en práctica y pensamos en Raimundo y todo el mundo menos en nosotros, ¿verdad? El perdón es algo a lo que te comprometes mucho antes de sentirlo. Y puede que esa empatía no suceda de la noche a la mañana. Necesitamos aprender a ponernos en el lugar de esa persona que están teniendo problemas con perdonar. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Hay gente que no ha perdonado o ha tomado pasos pequeñitos para perdonar porque la falta fue profunda. Lo que se cometió en su contra fue profundo, doloroso y a veces le robaron algo que nunca más lo van a poder volver a obtener. Y lo que las Escrituras nos enseña es ser empático con las personas que están en su jornada y en su proceso de perdonar. No le puedes decir, pero es que tú eres cristiano, ya se supone que tú me perdonaste. Es uno de los errores más comunes que yo platico con parejas en las cuales ha habido infidelidad. Uno comete infidelidad, se arrepiente y espera que la pareja inmediatamente lo posicione en el lugar de confianza. Para esta pareja, la cual la falta fue cometida en su contra, le va a tomar tiempo en volver a restaurar la confianza. Y la confianza es el producto de tus acciones, de tu arrepentimiento y del tiempo. Entonces, cuando tú estás del otro lado y piensas que la persona ya te perdonó, dale tiempo. Si algo hace las Escrituras es nos invita a perdonar independientemente de lo que te hayan hecho. Pero no le pone una estampa de tiempo en ese perdón. Porque la Escritura claramente reconoce que es un proceso donde luego de perdonar la confianza se va ganando y la empatía que nosotros tenemos que exhibir es importante. Las Escrituras requieren que perdones, pero no ponen esa marca del tiempo. Es una elección, un compromiso y un proceso. No es algo que haces y luego se acaba. Porque esto es lo que ocurre. Mientras más grande es la falta, la herida es más profunda. Cuando alguien comete una falta en tu contra, la cual algunos de ellos se cometió cuando eras pequeño, algunos de ellos se cometió cuando no pudiste defenderte, no es algo que tú perdonaste y saliste. Ese evento marcó tu vida para siempre. Y hay momentos en que cuando tú piensas que ya lo superaste, algo raspa la llaga y quita la costrita de la herida y vuelve a ponerse en carne viva. El perdón es indiscutiblemente una obligación de cada creyente, pero el proceso de perdón puede tomarte años, de acuerdo al dolor y a la profundidad de tu dolor. Entonces seamos empáticos con aquellos que están caminando en su jornada de perdón. Y mostremos la misma gracia y amor que Cristo muestra con nosotros. Y nos dice, yo sé que tú eres pecador, pero puse a mi hijo en tu lugar y te perdoné. Y tus imperfecciones y tus dudas y todos los errores que cometes en tu caminar, yo no te los aguanto en tu contra, porque te he perdonado y te amo y te he amado. Ese es el perdón del Evangelio. Esa es la realidad del perdón transformador y de la reconciliación que Dios quiere traer a cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, para sacar raíces de amargura, de falta de perdón, que la cultura no lidia con ello, pero nos ha enseñado una barbaridad de cosas que son tan ajenos al verdadero amor de Cristo y al verdadero perdón que impacta tu relación con Él y tu relación con todos los demás. Te invito a ponerte de pie y quiero orar por ti antes de cerrar este tiempo. Mi oración es que salgamos de aquí entendiendo el perdón bíblico de una forma más profunda. Caminemos con paciencia y con amor y otorguemos perdón a aquellos que necesitan ser perdonados, pero también a aquellos que están caminando en una jornada de perdón. Dios les dé de su gracia, de su amor y de su fortaleza. Señor,
Venimos delante de ti hoy sabiendo que somos pecadores, que te necesitamos, que necesitamos del poder de tu evangelio y de tu poder transformador para poder perdonar. Toca cada vida, cada corazón. Trae restauración y la fuerza sobrenatural para perdonar según tú nos has perdonado. Pero también oro por aquellos que están en su jornada de perdón. Camina con ellos. Toca sus corazones y sánalos. Fortalece sus vidas, su espíritu quebrantado y su alma quebrada, para que puedan caminar en la plenitud del recibir y dar perdón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.